al ministro que dijo, ustedes recordarán el jueves pasado que esto se resolvía en 3 horas. Ni un solo funcionario ha asumido la más mínima responsabilidad, a pesar de que destinaron miles de millones de dólares a equipos y obras de infraestructura que no se terminaron. Sin ir más lejos, la central hidroeléctrica de Tocoma, que figura en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del exilio contra Nicolás Maduro por el caso Odebrecht, le costó al país más de 2.000 millones de dólares, algunos hablan de una cifra superior, y no ha producido energía para iluminar un solo bombillo. Lo hemos dicho en este espacio, en Venezuela la corrupción literalmente mata y destruye a nuestra sociedad. Saben ustedes que hay una misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU que está en nuestro país. De esto vamos a hablar y otros temas con nuestro primer invitado. Ayer les fue imposible a estos funcionarios hablar directamente con los presos políticos en la cárcel militar de Ramo Verde. Según cuenta una periodista, tuvieron que escuchar algunas denuncias, pero a gritos. Y esas son las condiciones en las cuales han tenido que hacer su trabajo. Sin embargo, nos decía Alfredo Romero del Foro Penal que se trata de funcionarios con alta experiencia, incluso que formaban parte de la oficina cuando estaba allí Said Raad al-Hussein. El embajador Milos Alcalay nos acompaña, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y Brasil, entre otros cargos. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Le pedí una primera valoración acerca de esta misión de la señora Michelle Bachelet que está en nuestro país. Un poco Alfredo Romero del Foro Penal, que ya sostuvo reunión privada con ellos, representando al Foro Penal, decía, a estos funcionarios será difícil engañarlos. Sin embargo, bueno, a la luz de lo ocurrido en Ramo Verde está claro que Nicolás Maduro y quienes lo acompañan intentarán de alguna manera ocultar la gravedad de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, comenzaría señalando que evidentemente los miembros de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que están en Venezuela llegan después de hace varios años que han intentado la autorización del gobierno para cercionarse de las condiciones de violaciones de derechos humanos. Eso ha sido la negativa del gobierno, tanto con el embajador Hussein y su predecesora, pero también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en su momento, como una serie de delegaciones de otros organismos internacionales. Evidentemente que el gobierno calculó que el hecho de que Michelle Bachelet, expresidente de Chile, esté hoy como alta comisionada, eso iba a favorecer, o piensa que eso va a favorecer, y al día siguiente de su designación, el canciller Arriaza fue a visitarla y el mismo Maduro dijo que la invitaba personalmente. Con un criterio institucional claro, no vino Michelle Bachelet, envió una delegación. Yo creo que algunos contestamos el que en un momento como este viniera la delegación porque el régimen no representa hoy una situación gubernamental, sino que el presidente interino es Guaidó. Pero en todo caso, yo estoy absolutamente convencido, coincido con Romero, en el sentido de que es muy difícil tapar el sol con una mano. Por supuesto que el gobierno va a tratar de hacer todo lo posible por esconder la realidad de violaciones de derechos humanos, pero es una situación tan catastrófica la que vivimos que es muy difícil poder esconder, a pesar de que, claro, esperemos el informe final de la comisión, pero estoy seguro, siguiendo la tradición de los comités, de las comisiones, de la posición que ha llevado la oficina del Alto Comisionado. Y una advertencia a la señora Bachelet. Yo estoy convencido que ella va a actuar institucionalmente y no por sus relaciones privilegiadas que pudo haber tenido como presidenta, porque los ojos del mundo están puestos en algo que todos saben que está ocurriendo en Venezuela. De manera que no creo que sería conveniente para una mujer del prestigio que tiene la señora Bachelet el tratar de interferir o tratar de poner una situación evidente en algo distinto a lo que ya viene señalando hace mucho tiempo la oficina que ella dirige. Preocupación en la comunidad internacional sobre la situación del presidente encargado, que ayer, por cierto, se reunió con estos funcionarios, es decir, la misión de la alta comisionada de derechos humanos que está en nuestro país, ya desde Naciones Unidas, un experto, un relator,
del área jurídica advertía que todas las medidas que se han dictado contra Juan Guaidó, bueno, se encuentran al margen de la Constitución, de las leyes, son absolutamente irregulares, pero la amenaza es cierta. Ayer, en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, donde debatían la necesidad de una aprobación de esta instancia para pensar incluso en alguna acción e intervención militar, se hablaba específicamente sobre este tema. Yo quisiera su comentario porque da la impresión que, bueno, Nicolás Maduro y quienes lo acompañan no les importa la presencia de Naciones Unidas en nuestro país o la opinión de la comunidad internacional para pensar en accionar contra la figura de Juan Guaidó. Lo escuchamos. Sí, hay una serie de líneas rojas que se han puesto a nivel internacional, sea a nivel bilateral, como el caso de los Estados Unidos y la situación de las armas químicas que se vivieron en Siria, o situaciones, líneas rojas que han cruzado, como el caso de Libia, cuando el Consejo de Seguridad, después de haberse negado mucho tiempo a intervenir frente al acoso, las violaciones de los derechos humanos y los refugiados, cambió de posiciones. De manera que el hecho de que, a pesar de las amenazas reiteradas del gobierno de detener a Guaidó, no lo hayan hecho, es que hay por lo menos gente consciente que sabe que de cruzar esa línea roja podría venir una serie de acciones a nivel bilateral o a nivel multilateral. Guaidó valientemente y de manera firme sigue manteniendo una posición en la que reitera las condiciones que le da la Constitución, y es una espada de Damocles que tiene el gobierno, que busca marear o busca que la gente se olvide del tema Guaidó para tratar de detenerlo, pero la opinión pública internacional no se va a olvidar del tema del presidente interino, ya que es reconocido por más de medio centenar de países importantes, democráticos y que han seguido la situación de Venezuela con profunda preocupación. Embajador, ayer en el marco de esta discusión, insisto, en el Comité de Exteriores del Congreso norteamericano, daba la impresión, a la luz de, al menos la opinión de los representantes del Partido Demócrata, que harán valer, digamos, la necesidad de que cualquier acción, más allá de la diplomática o política con relación a nuestro país, pase por el Parlamento o tenga que contar con esa autorización. Yo quisiera su comentario porque se han tejido toda clase de hipótesis en torno a la decisión del gobierno norteamericano de retirar completamente a su personal de los Estados Unidos, incluso recomendar a los ciudadanos de ese país abandonar Venezuela. Lo escuchamos. Sí, es una situación que refleja la gravedad de lo que está viviendo Venezuela. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado de una manera tan absurda a vivir la pesadilla, que bueno, en ningún país del mundo una situación como la que está viviendo Venezuela sería aceptable. 5 días sin electricidad, 5 días sin agua, con las muertes de los niños, de las situaciones que ha generado el caos del país, con un gobierno que desconoce la realidad y que le imputa una guerra galáctica, una guerra cibernética, y cada día cambia de posiciones, muestra el desequilibrio de un gobierno que no quiere reconocer sus fallas, mezcla de corrupción, mezcla de incapacidad, mezcla de indiferencia ante el clamor popular. Pero los otros países sí se dan cuenta. Ahora, una cosa es retirar a los diplomáticos dentro de las contradicciones, porque por una parte el gobierno dice que les da hasta el jueves para irse, pero el punto seguido dice, bueno, vamos a discutir para mantener una oficina de intereses diplomáticos. Es decir, es una locura personificada en un mismo discurso, ni siquiera en un discurso el día después. Ahora, ese es un tema. El otro tema es una intervención humanitaria, una intervención militar no se anuncia con bombos y platillos. El día en que el gobierno cruce las luces rojas que establece la comunidad internacional, ahí se verá, porque todas las opciones están en la mesa. Eso no significa que esa opción sea inmediata. Ahora, la posición de los Estados Unidos, del Parlamento de Estados Unidos, ha sido muy claro, ¿no? Que uno que otro parlamentario quiera, influenciado por la campaña de Hands Off Venezuela, mano fuera de Venezuela, o una serie de acciones que tienen, porque los rusos juegan y también se mueven. Pero las posiciones tanto de demócratas como republicanos en los Estados Unidos, en el Parlamento, han sido categóricas y claras. No hay una posición en la que en estos momentos se esté, como lo dice el gobierno, con el cuento de ahí viene el lobo, de que la intervención militar va a venir. Vendrá en la medida en que la situación de incumplimiento de normativas internacionales se dé.
pero el tema es que es una gradualidad que cada vez se va dando. Las presiones políticas, diplomáticas, económicas, internacionales que se están dando ya no es solamente contra los altos funcionarios, sino contra sus familiares. La degradación de la visa en los funcionarios que están en Nueva York. Hay un acuerdo sede que les permite a todos los países del mundo estar allí, pero eso sí, hoy la degradaron a G3 y el señor Moncada y la hija del presidente Chávez no pueden desplazarse más allá de un cierto límite para que puedan solo asistir a las reuniones de Naciones Unidas. De manera que sigue esa bola de nieve afectando cada vez más a un gobierno usurpador, a un régimen usurpador, y esa es una forma también de enfrentarse a la usurpación que está viviendo actualmente Venezuela. A propósito de la bola de nieve que usted menciona, ayer, embajador, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunciaba prácticamente el fin de UNASUR o el cierre de las puertas de ese edificio que costó $40 millones y la salida de su país, de esa organización que se creó para torpedear a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, una iniciativa del expresidente Chávez. Si me permite, tenemos un extracto de esa declaración, de ese mensaje del presidente de Ecuador, un país que ha recibido buena parte de los venezolanos que han salido huyendo de territorio nacional. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Queridos conciudadanos, buenas noches. Hoy quiero comunicar al Ecuador nuestro retiro definitivo de UNASUR. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. UNASUR entró en un final sin retorno desde hace un año. La mitad de los Estados miembros ni participan ni contribuyen. La Secretaría General no tiene titular por más de 2 años y el personal ha ido disminuyendo sensiblemente. ¿Y saben por qué? Porque algunos mandatarios irresponsables se encapricharon por nombrar a sus amigos a esa secretaría, nuevamente replicando los peores vicios del socialismo del siglo XXI. Por eso, en la práctica, las puertas de la organización se han cerrado. Ecuador puso mucho más de lo que tenía, plata y persona. Por ejemplo, entregó como sede un edificio de $40 millones, en lugar de destinar tanto dinero, tanta plata a nuestros jubilados, a los niños, para su educación. Lo pusieron en un edificio que hace oda al despilfarro. Se ha buscado por varios medios la solución. Embajador Milos Alcalá, y su comentario. Sí, es otro paso más en el que se desmorona toda la albanización del continente. Efectivamente, como tú señalabas, la Organización de Estados Americanos, que es el organismo hemisférico valorado desde el momento de su nacimiento y que genera la posición internacional más importante de la región, fue bombardeada permanentemente por el presidente Chávez primero y un poco bajo la tutela de Cuba, hasta crear estructuras ideológicas que permitieran bloquear a la OEA. En un inicio, cuando los gobiernos de Lula, de Kirchner, de Zelaya, de Rafael Correa trataban de ideologizar a América Latina, todas las estructuras estaban en torno al ALBA. Eso hicieron con Mercosur, ideologizarlo. Felizmente Mercosur se sacudió de esa tutela y volvió a ser el mercado común del sur. Eso trataron de hacer con el CELAC, de sustituir a la OEA por un organismo que no es representativo de los acuerdos que los estados han dado a nivel hemisférico, y se acabó. Eso ha sucedido con otras instituciones, todo lo que era el marco de Petrocaribe, que ya no funciona en la forma ideológica que quería que funcionara, y finalmente ha llegado el turno a UNASUR. UNASUR era otro caballo de Troya, se utilizaban como esas muñecas rusas, matrushkas. ALBA decidía, después venía Mercosur, después venía UNASUR, después venía CELAC, todo eso para tratar de debilitar la opción democrática. Bueno, la opción democrática ha ido resurgiendo en América Latina y con eso acabando todo el edificio de ideologización del socialismo del siglo XXI, como acertadamente denuncia el presidente Lenín Moreno. Yo tengo que preguntarle, embajador, porque desde la Asamblea Nacional aprobaron un acuerdo
para declarar el estado de alarma en nuestro país, y una de las decisiones fundamentales consiste en cortar el envío de petróleo a Cuba, porque entiendo que el régimen cubano estaba detrás de todas estas iniciativas para torpedear finalmente la Organización de Estados Americanos. Yo quisiera su comentario en torno a esta decisión, el impacto que esto puede tener y si puede ser el inicio del fin de esta influencia ideológica que sin duda alguna nos ha traído hasta aquí. ¿Qué opina usted? Sí, durante muchos años en Venezuela se viene señalando toda la cubanización del régimen de Chávez primero, de Maduro después, y la proyección de la exportación del modelo de socialismo del siglo XXI. Pero esa situación a nivel internacional no se había percibido tan claramente, lamentablemente no fue percibido antes, pero hoy en día es muy clara. Y toda la situación a nivel de organismos multilaterales o a nivel de posiciones de las cancillerías va identificando de dónde viene esa manipulación del imperio cubano y cómo al mismo tiempo ha venido matando la gallina de los huevos de oro, que es el petróleo, cómo ha venido manipulando y utilizando los recursos económicos del país. Y el hecho de que la decisión de la Asamblea Nacional haya tomado esa decisión, la Asamblea Nacional no está sola, porque los países que también ven la preocupación de la manipulación de Cuba, de las riquezas de Venezuela, en un país que ha tomado medidas que tienen que ver con el sistema financiero, o con el control de bancos, o con la situación de visas, o con la situación de los que realizan ese comercio, no es solamente la decisión de la Asamblea Nacional, sino que hay una base jurídica de una Asamblea Nacional legítima que otros países también verán el fortalecimiento de esta decisión para impedir que este desangre continúe. De manera que yo creo que esto es sumamente importante, porque es primero que es una posición soberana del Parlamento venezolano, pero en segundo que el Parlamento venezolano no estará solo, y una serie de instituciones internacionales y posiciones van a implementar, van a reforzar una decisión que ha tomado la Asamblea Nacional. De manera que yo creo que eso va a significar que toda esa bonanza que vivía Cuba, gracias al atropello y a la manipulación de la riqueza venezolana, está llegando a su fin. Gracias, embajador Milos Alcalá, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, ante Brasil, entre otros cargos, expresando opinión y análisis acerca de la posición asumida por la comunidad internacional y el destino de esta misión de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que está en nuestro país y que ayer, de momento, no pudo tener acceso directo a los presos y a los internos que están en la cárcel militar de Ramo Verde. Eso fue lo que trascendió. Bueno, seguiremos analizando este tema. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece. Porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo.
Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentamos para ustedes que llamó poderosamente la atención que incluso durante esta visita de funcionarios de Naciones Unidas de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos ocurrieran hechos como la detención, primero desaparición, luego presentación ante tribunales del periodista Luis Carlos Díaz, por una razón, hemos dicho a título personal, absurda, pero intentan vincularlo a un supuesto sabotaje eléctrico, un periodista, ocurre la declaración de Nicolás Maduro invitando a los paramilitares y colectivos a lo que él denominó como resistencia activa. Vimos el ataque, el asedio a manifestantes permanentemente en las últimas horas, luego de esta declaración. Para hablar acerca de estos temas y otros, saludamos en la línea telefónica, se suma a nuestra mesa de debate Carlos Correa. Él es comunicador, profesor universitario, defensor de derechos humanos, está al frente de la organización Espacio Público. 1 millón de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un saludo muy cordial para todos allí en la mesa y por supuesto a la gente que esta hora está en sintonía. Pues mucho interés de conversar con Carlos Correa acerca del tema que nos ocupa. Lo vimos en primera fila en el caso concreto de Luis Carlos Díaz, periodista, defensor de derechos humanos. Le pedí un comentario porque estos hechos, a nuestro juicio, absolutamente irregulares, desde el inicio, ocurren justo cuando está en nuestro país esta misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, aquí básicamente en el caso de Luis Carlos se reafirma un patrón que nosotros hemos venido documentando desde hace un tiempo, ¿no? Sea porque son unas figuras públicas, porque son defensores, son líderes políticos, o puede ser también personas comunes de a pie. En algunas ocasiones son señalados y los acusan de los delitos o los pretendidos delitos más inverosímiles, y eso lo hacen especialmente desde un programa de la televisión pública venezolana. Y a partir de allí, que por cierto el programa lo dirige el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. A partir de ahí, después de eso, lo que ocurre en algunas ocasiones es que se producen detenciones. Hay variaciones, a veces se producen las detenciones con órdenes judiciales, otras sin órdenes judiciales, en algunas ocasiones lo liberan inmediatamente. En líneas generales, ese patrón fue el que le agarró pues a Luis Carlos Díaz. Luis Carlos Díaz había hecho un programa él hace un programa en redes sociales en la que él, junto con Naki, su esposa, que por cierto es paciente de cáncer, pues responde preguntas, y hace algunos días le preguntaron qué hacer en el caso de un apagón informativo y él le explicó algunas cosas y tomaron de allí una frase, la distorsionaron, modificaron y lo acusaron de ser uno de los responsables de un pretendido ataque cibernético. Cuando lo detienen anda manejando en bicicleta, lo hacen por flagrancia. Como raro estar en una bicicleta interviniendo, pero bueno, al final lo intentan castigar por instigación pública o instigación a delinquir. Ese es el delito que al final le imputan, pero durante el proceso, en primer lugar, cuando lo detienen es golpeado, después lo llevan a un centro de reclusión clandestina, después de ese centro de reclusión clandestina lo llevan a su casa y en su casa se llevan todos sus equipos y memorias y también lo roban. Además le dicen que su esposa que le habían llevado ya también detenida del hospital militar y le habían dejado el tratamiento en su casa. En fin, todo un conjunto de elementos que lo que procuraban era castigarle, ¿no? Castigarle muy duramente. Cuando en la oficina se roban joyas, se roban dinero que tenía allí, en fin, es todo un operativo que lo que procura es generar miedo, intimidación y división, ¿no?
este tema, es decir, son personas uniformadas, creo que no podemos calificarlo de cuerpo de seguridad, son personas uniformadas que cometen este tipo de arbitrariedades. Esto llegó a manos de los funcionarios de esta misión que están en nuestro país. Michelle Bachelet se pronunció en su cuenta en Twitter y seguramente esto provocó alguna reacción, entiendo yo, en las autoridades y por eso el desenlace de la excarcelación de Luis Carlos Díaz. Pero quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Ustedes han tenido contacto desde espacio público y en lo personal, Carlos Correa, con estos funcionarios para advertir sobre estas situaciones que no son nuevas, lamentablemente, y que son, como decía él, el último eslabón de una larga cadena de hechos de arbitrariedades y violaciones de derechos humanos? Lo escuchamos. Sí, por supuesto. Nosotros hemos tenido, y además inmediatamente en la misma madrugada introdujimos una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al día siguiente, dado que no aparecía y que no sabíamos dónde estaba, lo sabíamos extraoficialmente, pero no oficialmente, porque Luis Carlos estuvo un largo tiempo desaparecido. Solicitamos una acción al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las mismas Naciones Unidas e informamos en Ginebra, porque en Ginebra hay una oficina que se encarga de hacer el seguimiento sobre la situación venezolana, y allí también informamos, nos comunicamos también con algunos de los integrantes de la misión acá, y como dice la propia oficina del alto comisionado, de la alta comisionada, ellos estaban en contacto con autoridades y le plantearon el tema. Y con Naki Soto se comunicaron directamente desde la oficina en Ginebra para conversar con ella sobre la situación. Es decir, hemos estado informando a todas las instancias nacionales, internacionales, a colegas de organizaciones de diverso tipo, a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, que a su vez se comunicó con el relator de Naciones Unidas. El relator del derecho a la asociación está especialmente preocupado porque Luis Carlos hace unas semanas participó en una reunión de consulta de esa relatoría. En fin, hay una preocupación y hay una información fluida con todas estas instancias que estamos procurándole hacerle llegar la información, no solo nosotros, sino muchísimas otras personas y organizaciones. En el caso concreto de la figura de Michelle Bachelet ha generado toda clase de reacciones y preocupación. Ayer, conversando con Alfredo Romero del Foro Penal, nos decía que los funcionarios que están en nuestro país tienen gran experiencia en el tema de derechos humanos. Incluso estaban en la oficina cuando la presidía Said Raad al-Hussein, quien en su momento pidió elevar denuncias de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en Venezuela. Yo quisiera su comentario porque ciertamente las autoridades han intentado de alguna manera ocultar la gravedad de las violaciones de derechos humanos. Ayer, sin ir más lejos, aparentemente impidieron el acceso directo a los internos de la cárcel militar de Ramo Verde. Quisiera su comentario y si usted también tiene esta preocupación sobre la posible parcialidad, de alguna manera ideológica, de la señora Bachelet al momento de aproximarse a la situación en nuestro país y elaborar este informe que finalmente será presentado, creo que a finales de este año o el próximo. Lo escuchamos. Bueno, a ver, esta semana se está realizando el Consejo de Derechos Humanos. El año pasado el Consejo ordenó que se preparara un informe y ahora se va a presentar en el Consejo que se está realizando la semana próxima en Ginebra. Se va a presentar un informe. Ese informe va a mostrar, o espero que muestre, algunas de las dinámicas de lo que ellos han venido recogiendo, y una de las preocupaciones que empezaron a asomarse desde la oficina del alto comisionado ha sido todo el tema de la emergencia humanitaria y por lo tanto la situación de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, cuál es la situación, cuál es la atención de esto. Es decir, eso es lo primero. Ahora, en relación a esta misión, no va a ser un informe. Esta misión lo que tiene es un contacto directo y por supuesto que va a registrar las facilidades o las dificultades que haya tenido para acceder, ¿no? Usualmente las misiones de Naciones Unidas tienen una visión muy amplia, intentan contactar a todas las dimensiones y procuran, muchas veces los estados intentan de que no se vean los nodos, las personas, no se hable con determinados grupos o personas. Vamos a
en principio yo creo que esto efectivamente este es un grupo de profesionales y además que tienen un compromiso real con el tema de derechos humanos que creo que van a hacer un trabajo sustancialmente atinado a lo que son las obligaciones y a lo que es el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado. Yo creo que en ese sentido el trabajo de este equipo y de la Oficina del Alto Comisionado va a responder a esos estándares. Hay unas dimensiones que tienen que ver porque esta misión lo que determina es si se da o no la visita, si hay condiciones y si esa visita favorece o no la situación de derechos humanos en el país. Entonces, a la Oficina del Alto Comisionado hay algunos sectores que la están cuestionando por una vía y otros sectores también del ámbito gubernamental que están cuestionando la misión. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es y además con cuestionamientos absolutamente vergonzantes? Entonces tú dices, bueno, hay que esperar y que haga su trabajo. Las limitaciones o dificultades que está teniendo, estoy seguro que este equipo la va a documentar y las va a informar adecuadamente. ¿A qué expresiones vergonzantes se refiere? Mira, Diosdado Cabello señaló que no confiaba en una misión de la Oficina del Alto Comisionado. Entonces ahí estamos hablando del vicepresidente, de una figura del régimen político venezolano que de alguna manera está también cuestionando la visita de esta misión preparatoria o exploratoria de la Oficina del Alto Comisionado. Ahora, el tema de la instigación a delinquir, que es el delito que le imputan a Luis Carlos Díaz. Ayer comentábamos que esto en la práctica es invitar públicamente y directamente a otro a la comisión de un delito. Y llama la atención que en ese caso, insistimos, absurdo, y esto es una opinión muy personal, donde intentan vincularlo a un supuesto sabotaje, no aplica en el caso de las declaraciones de Nicolás Maduro incitando a grupos paramilitares a lo que él ha denominado como resistencia activa. Horas después hemos visto a estos grupos que siguen actuando, incluso contra manifestantes desarmados, pacíficos, producto de lo que está ocurriendo con el apagón o producto de la falta de energía. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y si han tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con estos funcionarios al respecto. Es decir, la acción de estos cuerpos violentos que la hemos visto estos días, pero también a principios de este año, quedó evidenciada el día del ingreso, cuando intentaron ingresar ayuda humanitaria a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, desde hace ya un buen tiempo en Venezuela estamos en un estado de excepción que sucesivamente Nicolás Maduro ha venido renovando, es decir, termina el lapso, pasan 2 días y renuevan este estado de excepción. Toda esta figura de organizaciones paraestatales, cuando el presidente, y además no solo eso, sino porque en el ámbito normativo así lo dice, es decir, todas las actuaciones de estos grupos son violaciones de derechos humanos en la medida en que se les reconoce su participación y su actuación, por ejemplo, en actividades vinculadas al control del orden público, la seguridad. Entonces ahí hay esos grupos, porque eso se ha empezado a utilizar como una suerte de para decir, no, esto es una organización que no genera responsabilidad del Estado. No, sí genera responsabilidad del Estado. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Estas personas que están actuando, y además en algunos casos actuando en connivencia, en coordinación con órganos tanto de la Guardia Nacional o órganos de control, policías nacionales y cosas de ese tipo, están efectivamente actuando, y sus actos son susceptibles de ser perseguidos y de alguna manera investigados y sancionados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. En el caso ciertamente en el caso del expediente, y lo que nosotros podemos ver, lo que le están imputando es el instigación pública, ¿no? Y ese es un delito que prácticamente, tal como está redactado allí, es aplicable o pudiera ser aplicable a cualquier persona. Lo que tú dices es una norma desde hace mucho tiempo, que hay un doble estándar. Es decir, aquí la aplicación de la norma es genérica, discrecional y arbitraria a todo aquel que critique al gobierno, y absolutamente permisiva, tolerada, incluso aupada en el caso
ante las críticas en contra de los sectores de oposición o los sectores críticos o los periodistas, defensores de derechos humanos. Es decir, allí en todo caso ahí no se tolera, se acepta, y no solo eso, sino que algunos de los altos funcionarios incurren en ese tipo de declaraciones. Esa norma es básicamente para perseguir y amedrentar las voces críticas y opiniones de interés público. Ese es el sentido de esa norma. Esa norma fue modificada en el año 2005 y lo que quieren hacer es aumentaron la pena y lo que quieren es tratar de que efectivamente esa pena genere inhibición, debate, que el debate no se dé y que haya miedo. Gracias, Carlos Correa, como siempre por atendernos, acompañarnos, defensor de derechos humanos, comunicador, está al frente de la organización Espacio Público expresando opinión acerca de lo ocurrido concretamente en el caso del periodista Luis Carlos Díaz, una información que le dio la vuelta al mundo, que llegó hasta el Parlamento Europeo, provocó la reacción de la propia Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos, y bueno, lo que podemos esperar de esta misión que está en el terreno, que está en Venezuela, para evaluar una eventual visita de esta funcionaria a nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja. Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha, en jugo, mezcla con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúcula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto. Incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas, juntos construimos el futuro de tus hijos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica. Se suma a nuestra mesa de debate la diputada Adriana Pichardo. Ella es diputada del Parlasur, diputada por Aragua, del Equipo Nacional de Voluntad Popular. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludo a todos los que nos escuchan. Pues un gusto conversar con nuestra invitada. Yo iniciaría la conversación a partir de esta nueva investigación y amenazas contra el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional para hacer frente a este tipo de iniciativas que además son promovidas de la constituyente comunal por un funcionario, de hecho, designado por esta instancia? La escuchamos. Mira, esto es como siempre parte del guión. Esto no es la primera vez que ocurre. La Asamblea Nacional, digamos, tiene todo un protocolo y sus herramientas para actuar ante cualquier actuación ilegal en contra del presidente Juan Guaidó. Esto es una institución sólida, donde además está constituida una junta directiva en representación pues de todos los 112 diputados, incluso los del chavismo, que han empezado a incorporarse poco a poco a las sesiones y además pues están de acuerdo con esa representación en la junta directiva. En caso de que ocurriese alguna detención arbitraria ilegal de nuestro presidente, pues tendríamos que tomar o decidir el nombramiento pues de un nuevo presidente y continuar el trabajo. Es lo primero que Juan Guaidó y toda la junta directiva nos ha dicho desde el día 1. En caso pues de que pase algo, retomamos el trabajo con otro nombre. Quedamos 100 y pico de diputados que vamos a continuar adelante lo que ha sido la ruta planteada. ¿Automáticamente asumiría el segundo vicepresidente, es decir, el diputado Edgar Zambrano, o habría algún tipo de deliberación, diputada? Podría haber una deliberación en virtud de que hay un acuerdo de representación de cada uno de los partidos que formamos parte de la MUD para conformar la junta directiva. Eso no está absolutamente claro. Pero cualquiera de las dos situaciones, pues, sería tomada de inmediato. No hay mayor problema con eso porque, gracias a Dios, estamos trabajando en perfecta armonía.
Diputada, quisiera preguntarle sobre la misión de la alta comisionada de Derechos Humanos que está en nuestro país. Ayer sostuvo reunión, entiendo, con el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional y varios diputados. Se le entregó un informe. Quisiera su comentario porque trascendió que, por ejemplo, ayer no tuvieron acceso a los internos, al menos directo, en la cárcel militar de Ramo Verde, tuvieron que escucharlos a través de las rejas, una situación absolutamente irregular, porque entonces, ¿para qué está en nuestro país? Preguntaría uno, pero quisiera conocer los detalles, si los puede compartir con nosotros, de este encuentro que tuvieron en primera persona y su reacción sobre lo que ha ocurrido en Ramo Verde, y no sé si también pasó en el SEBIN, en el helicoide. La escuchamos. Sí, correcto. He tenido la oportunidad de reunirme ya con ellos en 2 oportunidades. La información que nos dieron el día de ayer es que habían visitado Ramo Verde y el helicoide y que efectivamente no pudieron tener entrevistas libres con los detenidos. Sin embargo, en Ramo Verde pudieron entrevistarse con los policías metropolitanos, que tienen ya más de 15 años detenidos, más no con ningún otro militar que se encuentra allí detenido. Lo hicieron, digamos, a través de gritos y de las rejas y, por supuesto, muy coaccionado. Misma situación que ocurrió en el helicoide, con quien no pudieron entrevistarse con nadie personalmente, sino visitar un poco las instalaciones y escuchar la denuncia a través de los gritos desde las celdas de nuestros presos políticos. Y, por supuesto, el día martes, cuando se reunió con la Junta Directiva y algunos diputados de la Asamblea Nacional, le entregamos siendo informe de toda la situación, no solo de estos días. Hablamos allí de violaciones de derechos humanos de más de 15 años. Fueron muy receptivos a todas nuestras denuncias. Evidentemente no ha habido un feedback, un intercambio de información por parte de ellos hacia nosotros, porque no es su trabajo, es una comisión técnica. Ellos lo que están evaluando son las condiciones, que si hay condiciones de seguridad para que Bachelet visite Venezuela. Lo que sí nos ha dejado claro esta par de reuniones es que no hay ninguna seguridad a esta hora de que Bachelet en los próximos días esté visitando Venezuela. Diputada, usted que le ha tocado estar o seguir de cerca la situación de los presos políticos en nuestro país, ¿cuál es su expectativa con relación a esta misión y la posición de la expresidenta Bachelet? Algunos hablan de su posible parcialidad, al menos ideológica. ¿Qué opina usted? Mira, se lo decíamos ayer. Yo particularmente en mi intervención les dije, no hay manera de que pintando paredes, colocando un televisor, maticas y tal vez un aire acondicionado puedan borrar la realidad de esos penitenciarios, la realidad de las torturas. Como te digo, no digamos feedback por parte de ellos, pero creo que les ha quedado claro que es evidente que no pueden tapar lo que ha sido muchos años de violación de derechos humanos, y es parte de lo que se le pedía. Se le pedía mucha imparcialidad en esta visita, a pesar de que han tratado de ser arropados por todo lo que es Maduro y sus instituciones. Sin embargo, ellos han hecho un gran esfuerzo por escuchar a todos los sectores, a ambas partes, por llamarlo de una manera, y ayer fuimos muy enfáticos en la solicitud de que se reúnan directamente con las víctimas. Ya no se trata de lo que le digamos a los diputados, de los que le digamos a los representantes de los partidos políticos, sino que aquí hay muchas víctimas que pueden dar a viva voz su testimonio de lo que han vivido. Y ellos lo entendieron, se comprometieron a que en los próximos días se estarían reuniendo con todas las víctimas de represión, llámese familiares de caídos, de presos políticos civiles, militares e incluso con los propios encarcelados. Finalmente, diputada, entendemos que hay nuevos presos políticos en las últimas horas. Brevemente, ¿qué puede compartir con nosotros? Sí, cómo no. Lamentablemente quisiera darte una cifra, absolutamente confirmada, pero todavía la comunicación complicada. Sin embargo, hasta esta hora tengo confirmados 184 detenidos distribuidos entre los estados Anzoátegui con 53, Aragua con 7, Barinas 2, Carabobo 3, Mérida 21, Miranda 57, Portuguesa 9, Táchira 1, Trujillo 4 y Yaracuy 4.
Zulia 25. Y ayer el comandante de la red, Fabio Sabarce, habla de 337 personas detenidas por el tema de los saqueos. Es decir, ante esta situación estábamos sobre los 900 presos, hoy lamentablemente estamos acercándonos a nivel de presos políticos 200 personas, más todas estas personas que hayan sido detenidas pues por el tema de saqueo. Que mientras no se compruebe que efectivamente estaban actuando en el saqueo, porque he recibido denuncias de gente que nada tuvo que ver con el saqueo y sin embargo pues han sido detenidas en el marco pues de estas detenciones. Gracias, diputada Adriana Pichardo, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.